y el que quiera, pues, decirlo. Lo digo, Dianita. Dale, Lucy. Gracias. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Inspiramos. Muchas gracias. Bueno, tenemos una ayuda muy bonita que nos hizo Humberto, que es recordar lo que hemos visto acerca de las causas de las enfermedades que se inician en el cuerpo mental. Este es, eh, es una presentación de dos partes. La primera parte ya está en el chat. La segunda, en cuanto pueda Humberto enviarla, pues o él la pone directamente en el chat o la pongo yo, no importa. Así que la tenemos ahí disponible en cualquier momento. Pero simplemente para recordar, ahí está Rosita, simplemente para recordar acerca de las causas, hemos visto el punto A, que es basada en actitudes mentales erróneas. Y básicamente lo que nos decía el maestro en este punto es que, en definitiva, pocos males tienen una base mental. Pocos males están basados en en el cuerpo de pensamiento. Y él indica que muy pocos de nuestra raza, relativamente hablando, claro, generalizando, están polarizados. Qué raro, estaba Graciela, ahora se volvió a unir. Bueno, muy pocos de la raza aria están polarizados mentalmente y que por lo tanto piensan. Parece un chiste, ¿verdad? Pero, pero es así. Polarizados en el plano mental. Y segundo, que la mayoría de las enfermedades son etéricas o astrales, como lo hemos visto en los puntos anteriores a este que es mental. Y él agrega que otro factor que produce esta dificultad es que los pensamientos y las reacciones emocionales del hombre están estrechamente interrelacionadas. De modo que es muy difícil decir, oye, la causa estuvo en el astral o la causa estuvo en el mental, porque en este momento la mayoría de la humanidad está activado en lo que se llama el principio camas manásico. Camas, emoción, astralismo y manásico mental. Pero es una mezcla de los dos. No es definitivamente mental. Es como una mezcla. Entonces es muy difícil entender eso. El segundo punto que él nombra es el del fanatismo mental, el dominio de las formas mentales. A mí me parece conveniente que lo volvamos a leer, este, porque nos va a llevar al tercer punto y entonces así pues tenemos todo bien fresquito. Si alguien quiere leer, entonces los tres puntos que él va a dar aquí de este punto B,
el fanatismo mental, el dominio de las formas mentales. ¿Quién quiere leer? Dianita, ¿quieres que lea yo? Ah, bueno, Graciela, y después tomas el mando. Gracias. Bueno, fanatismo mental, el dominio de las formas mentales. Puntualizaré aquí que las enfermedades y dificultades surgidas de lo que he llamado actitudes mentales erróneas, fanatismos e idealismos frustrados y esperanzas desvanecidas, son de tres categorías y un estudio de ellas demostrará que en último análisis de ninguna manera son de origen mental, sino principalmente resultado del emocionalismo. Los incidentes a la actividad y el trabajo. Las incidentales. ¿Sí? Sí, uno, las incidentales a la actividad. Sí, sí. Uno, las incidentales a la actividad y al trabajo impuestos en el plano físico que tienen su incentivo en estas condiciones mentales. Conducen, por ejemplo, a la violenta actividad y al trabajo excesivo debido a la determinación de que el plan se desarrolle y no sea frustrado. El resultado es frecuentemente el colapso del sistema nervioso, que podría haberse evitado si la condición mental hubiera cambiado y logrado el correcto ritmo en el plano físico. Pero el trabajo físico fue la causa de la dificultad más que la condición mental. Segundo, las que se producen por el estado de rebelión que cobra a la vida y a la manifestación de violentas reacciones emocionales. Estas, por ejemplo, pueden estar basadas en la comprensión mental del plan, más el reconocimiento de que esos planes no se materializan a menudo debido a lo inadecuado del equipo físico. Pero la causa básica de la enfermedad es la rebelión emocional y no la condición mental. Amarguras, disgustos, odios y un sentido de frustración pueden producir, y lo hacen, muchas de las prevalecientes condiciones tóxicas y un estado de intoxicación general y mala salud de que mucha gente habitualmente sufre. Su visión es más grande que sus realizaciones y esto causa sufrimiento emocional. La curación de esto reside en la sencilla palabra aceptación. No es un estado negativo de asentimiento a una sumisa vida inactiva, sino una positiva aceptación en pensamiento y expresión práctica de una condición que parece en el momento inevitable, lo cual conduce a evitar toda pérdida de tiempo al tratar de realizar lo imposible y a efectuar el correcto esfuerzo para llevar a cabo lo que es posible. Tercero, las dificultades causadas porque el mecanismo físico no está a la altura de las exigencias de la vida mental del individuo. Son natural y lógicamente parte de la herencia física, y cuando ello sucede, generalmente nada puede hacerse, aunque cuando la aspiración es real y persistente, puede llegar a corregirse mucho
y sentar las bases para un mejor funcionamiento en otro ciclo de vida. Muy bien, vamos a ir poco a poco. Entramos entonces en el punto B, donde habla de fanatismo mental y básicamente vuelve a hacer hincapié de que muchas de las causas de las enfermedades no tienen su origen en el plano mental, en el cuerpo mental. Entonces, él detalla estas tres categorías y dice claramente, de ninguna manera son de origen mental, sino que es como una consecuencia de un estado emocional, ¿verdad? Volvemos de nuevo que hay mucho de camas manas en todo esto. En el punto 1, él detalla el caso de eh, ese trabajo excesivo, violento que nos hacemos a nosotros mismos para que el plan pues se lleve a cabo y bueno, no nos frustremos en eso. Pero a veces nos exigimos tanto que se produce lo que es un colapso del sistema nervioso. Lástima que no está Sija, me parece. Ella es la experta en todo esto. Entonces, hay como una sobreestimulación por esa exigencia que le ponemos a nuestro cuerpo de, bueno, en estos días tantos grupos trabajando, grupos esotéricos, tantos grupos estudiando, trabajando, haciendo servicio, que a veces nuestro calendario se ve muy forzado, muy forzado. A veces tenemos meditaciones de luna llena de más de 3, 4 grupos. Entonces no es posible que sabemos que todas las almas son una, todos los grupos son uno, pero no nos podemos comprometer con todos. Tenemos que discernir porque tenemos que contemplar que no hay una sobreestimulación de nuestro sistema nervioso por querer cumplir con todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como dijo el maestro anteriormente, en el punto A eh, anterior, él habló de que no respetábamos el ritmo, no respetábamos las leyes del periodo. Y entonces, bueno, hacemos desmanes con todo nuestro cuerpo. Ay, desapareció. Ajá. Recuerden que en el chat puse un análisis bastante detallado que hizo Humberto. Él ya mandó la parte B, parte A, parte B. Así que está muy bueno porque está claramente todas las ideas del maestro en unos slides. Están todas tomadas de estas enseñanzas. El punto 2, él habla cuando nos rebelamos emocionalmente. No aceptamos que no podamos. Él expresa esto que es bien interesante. La visión es más grande que las realizaciones y esto nos causa sufrimiento emocional. Percibimos todo el trabajo y el servicio que hay que hacer y no lo aceptamos. Eh, no hablamos de una aceptación pasiva que nos lleve a la inactividad y nos diga, no, nosotros no podemos con todo esto, ¿qué va? No, sino hacer lo que se puede con el equipo que nosotros tengamos y no rebelarnos. Ahí viene lo que el maestro habla como positiva aceptación en pensamiento y expresión práctica, positiva aceptación en pensamiento y expresión práctica. Es decir, aceptamos nuestra condición, no nos vamos a rebelar, sino que la aceptamos, pero no es que dejemos de hacer y de estar activos. Y como dice acá, evitamos así toda pérdida de tiempo al tratar de realizar lo imposible, ¿verdad?
y a efectuar el correcto esfuerzo para llevar a cabo lo que sea posible. Y el tercer punto se refiere a cuando el mecanismo físico no está a la altura de las exigencias de la vida mental del individuo. Y sobre esto ya forma parte de la estructura física. Vamos a decir, si tenemos un aparato mental, un cerebro con una plasticidad que no es la óptima, que no podemos visualizar, que no podemos imaginar, que no tenemos la mínima memoria para retener unos conceptos básicos, pues esas son limitaciones físicas. No podemos hacer mucho sobre eso, pero es muy importante que dice cuando la aspiración es real y persistente, se puede corregir mucho. Por eso siempre el maestro habla de una de las cualidades de todo discípulo, es la persistencia, cómo persevera a pesar de los obstáculos y de las contrariedades de todo tipo. Bueno, si quieren decir algún comentario. Tengo una pregunta, Diana. Ajá, a ver, Humberto. Ah, todo esto lo podemos reducir tal vez al conocimiento de nuestras propias limitaciones, ser sinceros y ser honestos con nosotros mismos. Y como dice la enseñanza en el peregrino, mis hermanos, unos van adelante, yo los sigo, otros vienen detrás, yo les espero, y todos vamos caminando por el sendero. Creo que podemos resumir esta cosa del maestro Dalkul en estas palabras, no sé cómo lo vean. Sí, así es, Humberto, qué lindo, qué bonito, cómo lo expresaste. Sí, es así. Eh, no nos podemos comparar con iniciados de alto grado. Podemos aprender mucho de ellos, eso sí, pero es que a veces uno se compara, ¿no? Y se te das cuenta de que los equipos, por ejemplo, no son los mismos. Por empezar, la conciencia no es la misma, ¿no? Uno lo reconoce cuando uno se encuentra con discípulos avanzados, uno lo reconoce, simplemente, se reconoce. Eh, y, y por supuesto, siempre hay hermanos que están detrás de nosotros, hermanos que están con nosotros y en la actividad del grupo nos ayuda a todos porque esto genera un impulso. Bueno, el mismo hecho de estudiar ahora todos juntos, ¿verdad? Eso genera un impulso, un estímulo para tratar de comprender, para disipar dudas. Y a lo mejor si estamos solos no lo hacemos, eh, porque uno de los impedimentos que el maestro ha recalcado es la inercia, la inercia. Y bueno, las excusas que nos damos porque las dificultades cotidianas son fuertes, ¿verdad? Cada uno tiene que lidiar con sus propias responsabilidades del cuaternario inferior, vamos a decirle así. Y hay que hacerlo porque eso forma parte del Dharma de cada uno de nosotros. Este, pero es así, como tú lo dices, Humberto. Dianita, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Bueno, en esta parte del fanatismo mental, en los 3 puntos, eh, hace que esa aspiración que tenemos pueda hacer que nos lleve a hacer tantos trabajos para poder avanzar en el sendero, pero no tomar en cuenta esa sobreestimulación de las energías y ahí viene este sufrimiento emocional, no somos afectados en la parte emocional. Lo mismo en el tercer punto menciona la parte física porque estamos alineando, preparando este mecanismo en la parte física y tenemos que ser pacientes
con nosotros mismos y tener la seguridad de que estamos avanzando pasito a pasito y la palabra que acá se sobresale es de ser perseverantes en lo que estamos haciendo, no desmoralizarnos, sino siempre seguir adelante. Claro. Siempre la frustración y la desmoralización surge cuando tenemos expectativas a resultados. Siempre surge de ahí, en general. Me falta Siham, acá me falta Siham. Pero sí, eh, eh, no hay que hacer el trabajo que nos corresponde sin compararnos, sin exigirnos, sino simplemente, bueno, tratando de la forma más armoniosa y equilibrada posible, Ujú. eh, entregarnos a esa expresión del alma que nos hace tan feliz cuando se expresa, cuando se manifiesta, ¿verdad? Cuando lo dejamos ser o nos dejamos ser lo que somos de verdad. Y pienso que es importante justamente todo este trabajo grupal, en el sentido que así nos vamos conociendo más profundamente nosotros mismos. Y en la medida que nos vamos conociendo, vamos viendo cuáles son nuestras prioridades y enfocándonos hacia esas prioridades. Entonces, vamos a ir dejando, como vos decís, está bien, estamos en tal grupo, tal otro y tal otro, pero ¿cuáles son las prioridades que tengo? ¿Y es lo verdaderamente importante? Porque el tiempo que disponemos es este presente. Entonces, si sabemos discernir y si sabemos discriminar, vamos a ir desapegándonos cada vez más y haciendo la mochila mucho más liviana para que el servicio sea mucho mejor en lo que nos enfocamos. Sí, es verdad. O sea que el elegir es importante, La el liviandad de rechazar equipaje, y el elegir. sí, la liviandad del equipaje, pues nos permite vibrar en frecuencias más a tono con el alma, ¿no? Y acá, como acabaste de decir algo, acá está Rosana, que la estábamos esperando. eh, También esto, en el último caso, ¿no? Que no seamos muy dotados en algún área, no importa, porque ese trabajo que hagamos con lo poquito que podamos hacer, sienta las bases para un mejor funcionamiento en la próxima encarnación. Y el maestro dice, todo lo que aprendan, todo lo que realicen, todo lo que asimilen en esta encarnación va a ese depósito, que es un átomo permanente, ¿verdad? Para poder proseguir en otra vida en mejores condiciones, porque ya tenemos pues una cosecha y algo sembrado, no una cosecha, algo sembrado. No todo es para esta vida, no todo es para esta vida. Entonces vamos a continuar. ¿Quién quiere leer aquí? Graciela. Bueno, entonces seguimos. Es conveniente que me ocupe lo más brevemente posible del problema de la curación mental y la enseñanza de que toda enfermedad es producto del pensar erróneo. Ustedes comienzan a trabajar y quisiera que piensen con claridad sobre este punto. Los dos problemas que he presentado están estrechamente relacionados. Podría expresarlo en dos preguntas. Primero, ¿la enfermedad es resultado del pensamiento? Segundo, ¿el poder del pensamiento puede producir efectos curativos cuando son empleados por un individuo o grupo?
En vista de que muchas enfermedades están, como he dicho, latentes en la materia misma del planeta, evidentemente el pensamiento humano no es responsable de las enfermedades. Ello antedata a la llegada de la humanidad al planeta. Existen enfermedades en el mundo mineral, en el reino vegetal y también entre los animales, aún en su estado salvaje y en su natural región nativa, incontaminadas por el hombre. Por eso, él no puede ser responsable de ellas. Tampoco son el resultado del erróneo pensar humano. Decir que se debe al erróneo pensar del logos planetario o del logos solar no constituye una respuesta al interrogante. Esto es apartarse de la cuestión y evadir el tema. Interesante. ¿Verdad que sí? Eh, eh, Porque es fácil pensar en que al pensar equivocadamente producimos la enfermedad, pero aquí por lo que parece no es tan así. ¿Sigo leyendo? Vamos a terminar el tópico, a ver, de las dos definiciones, Es largo. si es largo. Ay, hasta ahí porque si no, no veo. Ahí. Sí, Repetiré dos definiciones que di anteriormente sobre las causas de la enfermedad. Permítanme recordarlas. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad en la forma de todos los reinos. La enfermedad es el producto de tres influencias y está sujeta a ellas. Primero, el pasado del hombre, en que paga el precio de antiguos errores. Segundo, su herencia, donde comparte con todo el género humano las contaminadas corrientes de energía de origen grupal. Tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de la vida impone a su cuerpo. Estas tres influencias son denominadas la antigua ley de participación del mal. Algún día, esta cederá su lugar a la nueva ley del antiguo bien predominante que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Esta ley debe ser puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre. vamos a detenernos ahí un instante. Eh, volvemos, ¿no? Volvemos aquí a lo que habíamos leído antes, ¿no? Este, los dos problemas que ha presentado hasta ahora abre las puertas a que cuestionarnos. La enfermedad es resultado del pensamiento. Acuérdense que estamos hablando de la humanidad en general, ¿no? Y segundo, si ese poder de pensamiento puede tener efectos curativos cuando son empleados por un individuo o un grupo que se dedique a la sanación, ¿no? Entonces, él, él deja estas preguntas abiertas y eh, continúa diciendo que eh, muchas de las enfermedades están latentes en la materia misma del planeta. Eso lo habíamos leído casi que al principio, cuando empezamos estos estudios. Forma parte de ese karma planetario, por decirlo así, ¿no?
Y luego habla de estas dos definiciones. Estas dos definiciones corresponden. Toda enfermedad es resultado de la inhibición de la vida del alma, es la ley. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué ley? Eso lo vimos en las leyes. Vimos 3 leyes hasta ahora, la 1, la 2 y la 3. Esta es la primera ley. Toda enfermedad es el resultado de que el alma no se está expresando. Así de simple. Así de simple. Y la segunda ley, hablaba de las 3 influencias de la enfermedad. El pasado del hombre, una de ellas, su herencia humana, y tercero, la participación con todas las formas naturales que el Señor de vida impone a su cuerpo, de la cual, pues eso no depende de nosotros, lamentablemente. Estas 3 influencias son denominadas como la antigua ley de participación del mal. Este concepto de la antigua ley de participación del mal el maestro no la vuelve a tocar en ninguno de sus veintena de libros, en ninguna. Algún día esta cederá su lugar a la nueva ley del antiguo bien predominante, que reside detrás de todo lo que Dios ha creado, de todo el bien, ¿verdad? Entonces, esa ley en la que participamos de un mal que hemos heredado de alguna manera, va a dar lugar a esa ley, pues, del bien, por decir así. Y ahora, vamos a continuar aquí. A ver otra persona que quiera leer por aquí. Yo, Dianita. Ok, Neida, gracias. Si se analizan las 4 causas de la enfermedad dadas aquí, observarán que la enfermedad oportunamente será controlada por la liberación del alma en todas las formas. Y esto se efectuará mediante el activo empleo por el hombre de su voluntad espiritual. Se podría expresar esto de otra manera, diciendo que cuando la energía del alma y el correcto empleo de la voluntad, que en el individuo es el reflejo y agente de la energía volitiva del alma, sean correctamente liberados y dirigidos por la mente. Entonces, la enfermedad podrá ser manejada y eliminada oportunamente. Por lo tanto, la enfermedad puede ser controlada impidiendo una energía y ritmo Imponiendo, perdón. Perdón, sí. Por lo tanto, la enfermedad puede ser controlada imponiendo una energía y ritmos superiores sobre las fuerzas inferiores. En consecuencia, la enfermedad es el resultado del fracaso del cuerpo físico para atraer esas energías y ritmos superiores, lo cual a su vez depende del grado de evolución. La baja percepción de este fracaso y la comprensión de estos hechos ha inducido a que numerosos grupos crean en la curación de la enfermedad por el poder del pensamiento y culpen la aparición de la enfermedad a los erróneos pensamientos. Pero en realidad la humanidad debe aprender algún día que solo la conciencia superior del alma, actuando a través de la mente, puede finalmente solucionar este difícil problema. Bueno, seguimos tratando de
descifrar el contenido de estas enseñanzas, porque es un patrón muy fuerte que tenemos implantado de que a través del pensamiento podemos curar y podemos, eh, que las enfermedades provienen del cuerpo mental. Aquí es importante, acá nos dice varias cosas. Primero dice que nos liberamos de la enfermedad cuando estemos, cuando el alma controle a la forma, ¿verdad? Cuando el alma se libere de la prisión y controle esa forma. Y esto se efectuará mediante el empleo de la voluntad espiritual. Ahora, ¿qué pasa? En curaciones esotéricas, los métodos tanto de radiativo o de magnetismo que nos enseña el maestro para sanar grupalmente, nosotros, se nos dice el maestro reiteradamente que no usemos la voluntad espiritual, no podemos usar la voluntad. Es decir, me voy a enfocar en este paciente porque lo tengo que sanar de su problema digestivo. Estoy usando la voluntad personal y no aún la voluntad espiritual, porque todavía el alma no está en plena expresión. Entonces, sobre todo a nuestro nivel, el maestro nos indica con mucho énfasis que no usemos nuestra voluntad. Podemos pensar que es la voluntad espiritual, pero no lo es. Entonces, corre grave riesgo el paciente si lo hacemos. Más cuando el alma controle la forma, ¿verdad? Y se está expresando, obviamente, pues va a poder expresarse esa voluntad espiritual para sanar. Dicho de otra manera, cuando la energía del alma y el correcto empleo de la voluntad sean correctamente liberados y dirigidos por la mente, la enfermedad podrá ser eliminada oportunamente. Bueno, eso también depende del paciente, ¿no? De la decisión del alma del paciente, obviamente. Y lo otro es que siempre el trabajo sobre la enfermedad nos lleva a que impongamos una energía y un ritmo superiores, ¿sí? O sea, si no podemos estar trabajando en el mismo plano donde la enfermedad se está expresando, sino que tenemos que ir siempre a un plano superior. Este, bueno, ¿alguna otra intervención aquí? ¿Seguimos? ¿Continuamos? Sí, continuamos. Bueno, vamos entonces. ¿Quién lee esto? Yo leo. Gracias, Marisa. No podemos, por consiguiente, afirmar como regla general que la enfermedad tiene alguna relación con el pensamiento. Ello es simplemente el abuso de las fuerzas de los niveles etéricos, de los niveles etérico, astral y físico denso. La mayoría de la gente se ve imposibilitada de hacer algo al respecto, pues, por ejemplo, las fuerzas que constituyen el cuerpo físico y pasan y actúan sobre él son heredadas de un legendario pasado, constituyendo parte del medio ambiente y de la vida grupal en que están integrados y que comparten con sus semejantes. Esta
esta materia fuerza está matizada por los resultados de antiguos y equivocados ritmos, fuerza mal empleada y cualidades heredadas. La energía del alma, expresada por el correcto pensar, puede curar enfermedades a las que el hombre está predispuesto. No registrar, expresar ni pensar en los estados superiores de conciencia conduce a ritmos erróneos. En consecuencia, repito, la enfermedad no es el resultado del pensamiento. Simplemente, antes de continuar, la pregunta, ¿no? ¿Cuántos, no sé si expresarlo como patrones mentales, eh, tenemos, ¿no? Que son heredados, los tomamos como verdaderos y no nos detenemos a reflexionar sobre ellos. ¿Cuánto es heredado del pasado de la vida de uno, del pasado mismo de la raza? ¿Cuánto forma parte del medio ambiente y de la vida grupal de la sociedad con la cual compartimos nuestra vida, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces decimos, no, yo opino esto y aquello, pienso esto y aquello, pero la verdad que no pensamos nada. Estamos admitiendo un montón de cosas que no hemos analizado, ¿no? Simplemente esto es una reflexión al margen. Y quería compartir con ustedes, si Marisa quiere después seguir leyendo, esto que está en azul, porque el maestro dice acá, la energía del alma, expresada por el correcto pensar, puede curar enfermedades. Y la pregunta es, ¿cuál es el correcto pensar? ¿No? En el libro de La luz del alma, los aforismos de Patanjali, habla del correcto pensar y precisamente, coincidencia o no, hoy estaba con un grupo eh, estudiando esto. Entonces, precisamente lo quería compartir con ustedes, lo que, lo que se denomina correcto pensar. Si quieres, Marisa, para compartirlo Sí, con el sigo. En relación al correcto pensar, vemos en el aforismo 7 de Patanjali, Luz del alma, el proceso a seguir en relación con la mente podría describirse más o menos como 1. Correcto control de las actividades del principio pensante. 2. Estabilización de la mente y su consiguiente empleo por el alma como órgano de visión, un sexto sentido y la síntesis de los otros 5 sentidos. Resultado, conocimiento correcto. 3. Correcto uso de la facultad perceptiva, de modo que el nuevo campo de conocimiento con el cual se hace contacto sea visto tal cual es. 4. Lo percibido es interpretado correctamente, con la consiguiente aprobación de la intuición y la razón. 5. Correcta transmisión al cerebro físico de lo percibido. El testimonio del sexto sentido es interpretado correctamente y la evidencia transmitida con exactitud esotérica. Resultado, reacción correcta del cerebro físico al conocimiento transmitido. Bueno, me pareció importante compartir esto eh, cuando la energía del alma eh, se expresa a través de un correcto pensamiento que va a incidir en nuestro cerebro físico, va a recibir esa información sin desviación, sin desviación. Este, entonces, y de lo contrario, cuando no se hace esto,
cuando no se registra, se expresa ni se piensa este, en los estados superiores de conciencia, pues el ritmo es erróneo, es erróneo. Y el pensamiento resultado es erróneo, es equivocado, está distorsionado. Dianita, Sí, entonces para este correcto eh, pensar, tenemos que tener una personalidad alineada para claro, que podamos, o para que la mente claro, pueda usar, claro. ¿no? Usarnos, perdón, para que la mente pueda utilizar este instrumento, luego hasta llegar a lo que es a la intuición y la razón pura, es mucho más elevado, tendríamos que tener y ahí el contacto con el alma. Sí, Y por último, que es lo último que es en este proceso, según los libros, es que el cerebro físico pueda ya ser empleado totalmente por el alma. sí, así es, esa es la idea, ¿no? Esa Ujú. es la idea. Eh, esa es la idea. Hay mucho sobre esto, ¿no? Pero eh, sobre este tema. Simplemente traje el aforismo porque dio la coincidencia que lo estuvimos viendo hoy y tiene que ver con con esta materia. Vamos entonces a pasar al tercer punto, idealismo frustrado. ¿Quieres seguir leyendo? Sí, C. Idealismo frustrado. Existen ciertas enfermedades que aparecen en el mecanismo físico y están definidamente arraigadas por el hecho de que la actividad, resultado del pensamiento específico, ha sido matizada y condicionada por la vida emocional del individuo. Y la vida emocional es la fuente fructífera de la enfermedad y del establecimiento de ritmos erróneos. Por lo tanto, el predominio de la fuerza astral y no de la energía mental realmente causa trastornos físicos. No me refiero a los trastornos del sistema nervioso ni del cerebro, que son el resultado de la sobreestimulación y del impacto de la energía, a menudo de la mente y del alma, sobre un instrumento inapropiado para manejarla. Esto lo consideraremos más adelante. Me refiero simplemente a la siguiente secuencia de los acontecimientos en la vida psicológica y a las resultantes actividades. La enfermedad es una forma de actividad. 1. La actividad mental y la energía producen, por el poder del pensamiento, ciertos registros de planes, idealismos y ambiciones. 2. Esta energía, fusionada con la energía astral, llega a ser denominada y controlada por las reacciones astrales de tipo indeseables, tales como la preocupación por no haber realizado algo, el fracaso en materializar los planes, etc. En consecuencia, se produce la amargura de la vida. 3. Entonces aparecen en el cuerpo físico las enfermedades de acuerdo a las tendencias predisponentes del cuerpo y sus inherentes debilidades heredadas. Bueno, este, entonces volvemos a- nuevamente hace hincapié, ¿no? En que ciertas enfermedades están condicionadas por la vida emocional del individuo, por la vida emocional.
Y esto es, esta vida emocional del individuo conduce a un ritmo y a una periodicidad erróneos, o sea, que alteran el equilibrio y el balance perfecto de la salud. Entonces, por lo tanto, nuevamente lo dice, el predominio de la fuerza astral y no de la energía mental causa estos trastornos. ¿Ok? Luego habla de la sobreestimulación, pero eso lo va a hablar más adelante, cuando el equipo eh, nervioso y la parte física del cerebro propiamente dicho no está preparado a recibir una descarga eh, proveniente del alma, ¿no? Eh, o se está haciendo, esa descarga se hace de manera inapropiada, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, volviendo a este predominio de la fuerza astral, él vuelve a hablar aquí de estas actividades. Claro, es algo muy dinámico, ¿no? Que él trata de separar el maestro trata de separar para que lo podamos comprender como una cascada de eventos. Eh, Uno es que primero la mente tiene que registrar un plan, algo, ¿no? Una ambición, un proyecto de vida o lo que sea. Primero se registra y eso va pues mezclado con toda la energía astral. Que lo que pasa, ¿qué pasa? Que esa energía astral eh, domina, domina. Y entonces, pero lo domina de mala manera, o sea, como no hay un ritmo impuesto, lo que está produciendo una serie de cosas, como hemos hablado, la preocupación, la angustia, etcétera, el sentido de fracaso, el, el sentirse frustrado y todo eso. Y todo eso produce amargura de la vida, dice el maestro. Y entonces, claro, resultado de todo esto aparecen las enfermedades, ¿sí? Entonces, en ese idealismo frustrado, él vuelve a hacer hincapié nuevamente que no proviene del- de la energía mental. Voy a pasar esto para adelante, para que esté todo junto. Vamos entonces a ver qué más nos dice en este párrafo. Sigo. Sí, Marisa, gracias. Observarán que, en realidad, el cuerpo mental y el poder del pensamiento en ningún caso han sido la causa del malestar, sino que se debió a la eliminación del pensamiento original y por haberlo hecho descender al nivel del emocionalismo. Cuando este descenso y eventual control no se efectúa por las fuerzas astrales y el pensamiento permanece claro e incólume en el plano mental, puede haber trastornos de otra índole, debidos al fracaso de llevar completamente el pensamiento a la acción efectiva en el plano físico. Este fracaso produce no solo el desdoblamiento de la personalidad tan conocida por el psicólogo activo, sino también el cercenamiento de una corriente de energía muy necesaria. Como consecuencia, el cuerpo físico se desvitaliza y sobreviene la mala salud. Cuando el pensamiento puede ser llevado hasta el cerebro físico y se convierte allí en agente directriz de la fuerza de la vida, tendremos generalmente buena salud. Y esto se ha comprobado. Aunque el individuo haya tenido buenos o malos pensamientos, correctamente motivados o erróneamente orientados. Es simplemente efecto de la integración, porque santos y pecadores, el egoísta y el altruista y cualquier tipo de persona pueden lograr la integración
y una vida dirigida por el pensamiento. Ajá. Bien, está interesante este párrafo, ¿verdad? Em, Él dice, en relación a lo que habíamos hablado, los 3 puntos que había hablado anteriormente, que el cuerpo mental y el poder del pensamiento no fue lo que ocasionó la enfermedad, sino ¿qué pasó? Que ese pensamiento original descendió al nivel astral, al nivel emocional, y esas emociones, como dijo anteriormente el maestro, controlan, están controlando, están dominando. Ahora, otro caso diferente es cuando ese pensamiento no desciende al plano emocional, sino queda en el plano mental, quedó ahí, quedó detenido. Y esto lleva a otro tipo de enfermedades o trastornos que él habla del desdoblamiento de la personalidad tan conocida por los psicólogos y al cercenamiento de una corriente de energía muy necesaria porque se quedó en el plano mental cuando eso tenía que descender. Entonces, esto es un segundo caso y trae como consecuencia que el cuerpo físico se desvitaliza y viene la mala salud. Y el tercer caso, cuando el pensamiento sí es llevado hasta el cuerpo físico y se convierte en agente directriz de la fuerza de la vida, tenemos buena salud. Así sea que los pensamientos sean buenos, que sean malos, etcétera. Eso no importa, sino que el descenso desde el plano mental fue correcto, fue correcto. No se detuvo en el plano mental, no pasó por el astral que lo dominó y lo tiñó con sus cualidades emocionales, sino que pasó directamente al cerebro físico. Y entonces, oye, recibimos la idea y esa idea se convierte en una agente directriz de la fuerza de vida, se activa, le damos vida, se activa del cerebro, pasamos entonces a la acción. Entonces hay un equilibrio. Encontramos acá un balance, un equilibrio. ¿Lo ven? ¿Lo entendieron? ¿Está alguna pregunta por aquí? ¿Esto podría ser la causa de la bipolaridad o no? ¿De la qué? Perdón, no De entiendo. la, de esta enfermedad que se llama bipolar. Hay Ah, personas bipolares, no sé si no lo tiene que ver sé. con esto o no. No, no lo sé. Eh, De Mira, repente, tengo aquí, perdón por interrumpir, sí. tengo aquí un dato sobre el desdoblamiento de la personalidad, Ajá. también conocido como trastorno de identidad disociativo. Es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades en una persona. Y esto ya me parece a mí que es algo muy delicado. Oh, sí. Vienen los síntomas y otras cosas, pero el Sí, maestro Don Kuhl dice que los psicólogos conocen muy bien esta situación. Claro, eso es lo que creo que se denomina bipolaridad. No, Pero- Ujú. eso no es bipolaridad. ah, ¿no? La bipolaridad es cuando el ser humano pasa de un estado de depresión a un estado de manía. Eso es bipolaridad. Y Ah, de lo que se trata aquí es de esquizofrenia, cuando Ujú. adopta varios tipos de personalidad. ujú, ujú. perfecto, gracias. Muy bien, muy bien. Muchas Vientos. gracias. Gracias. Gracias, Humberto, gracias. Muy aclarativo, Dianita, muy aclarativo. em, Dianita, Ajá, sí, Lucy. sí,
Yo sabía que este descenso, digamos, de esa energía del mental tenía que pasar por el emocional para llegar al etérico, luego al físico. Pero acá sí se puede, indica, ¿no? Cuando pasa directamente, en este caso, al cerebro físico y no pasa por el emocional. Así parece. Yo no recuerdo, no recuerdo, pero hay otro, más adelante el maestro habla de cómo el discípulo recibe las ideas de la jerarquía, por ejemplo. Eso pasa por todo un proceso. em, yo no recuerdo que se salte el cuerpo astral. No lo recuerdo, no lo Mm, recuerdo. Lo que sí sé que ese cuerpo astral tiene que estar aquietado y sí. controlado, Ujú, ¿sí? Sobre todo bajo la luz del alma, para que esas ideas pasen sin desviación del glamour, ¿verdad? Del ujú, espejismo y pueda incidir en nuestro cerebro físico de la manera más pura posible. Acá en este párrafo pareciera que el maestro está, sí, diciendo que hablando de un paso del pensamiento directamente al centro físico. Pareciera que estuviera, ujú. sí, como que estuviera hablando pues de un paso, bypaseando el astral, diciéndolo así de otra manera, ¿no? Pero no estoy muy segura. No estoy muy segura si esto es lo que quiere decir o lo que quiere decir que el pensamiento se llega incólume al cerebro físico. Ok, No sé. No sé si lo aclarará más adelante, ¿sí? Vamos a estar gracias, atentos. Dianita. Vamos a estar atentos, ¿sí? Bueno, a ver, como ya tenemos la hora, empezamos más tarde. La segunda pregunta, a ver dónde estamos. Sí, todavía nos falta un párrafo bastante extenso sobre si el grupo puede curar eh, con la fuerza del pensamiento. Me parece que es algo muy importante, sobre todo para todos los grupos que manejamos sanación esotérica. Eh, vamos a, vamos a dejar esta, esta, esta parte para la próxima clase, ¿sí? Y ese voy a ponerlo en negrita. Vamos a dejarlo para la próxima clase. Y vamos pues a despedir esta primera clase con el mantra de contacto. ¿Quién lo quiere decir? ¿Quieren Bueno, que lo diga yo, Diana? Sí, cómo no, cualquiera. Gracias. Bueno, mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. Bueno, gracias a todos por participar en esta clase. Próximamente les voy a mandar los links, que voy a sacar links nuevos para nuestros servicios y para la clase. ¿Sí? Y así lo tenemos todo de cero. ¿Ok? Gracias bueno, a todos. gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Gracias. igualmente. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Un Chao. abrazo, Gracias a hermanas. todos. Chao, chao. Gracias, un Gracias, abrazo Buenas a Jesús. todos. noches. Adiós. Gracias. Gracias, chao.